La palabra es un poco fuerte porque en términos geopolíticos y particularmente cuando hay ejércitos en condición de combate, que se diga que hay una contraofensiva que Ucrania está llevando a cabo y que ya ha generado una serie de víctimas entre las tropas rusas. Lo único que dice aquello, independientemente de quién hace cada acción, es que está lejos de terminar el conflicto y una vez más estamos, Raúl, en la posibilidad de que esto escale. Efectivamente, Fernando. Y la contraofensiva ucraniana ha sido, por lo que se aprecia, relativamente exitosa. Los rusos han tenido que retirarse. Se estima que han avanzado unos 30 kilómetros el noreste del país, en Kharkiv, las fuerzas ucranianas, y han ocupado una serie de unas 20 localidades, aldeas, no de mucha importancia estratégica, pero el impacto de hacer retroceder a Rusia y la vitalidad del ejército ucraniano, de haber sido capaz de generar esta sorpresa y haber, desplazado a los rusos de sus posiciones con bastante premura, dejaron equipos, tanques tras ellos. Es un éxito psicológico extraordinario para Ucrania y probablemente ese es uno de los objetivos principales de esta operación, porque la pregunta que surge inmediatamente es: ¿serán capaces de retener lo que han reconquistado? Es decir, aquellos territorios que han liberado ahora en la provincia de Kharkiv, ¿sí? ¿Lo van a poder conservar o los rusos se van a reagrupar? Esa es la palabra que utilizan los ejércitos cuando se retiran y dicen: nos estamos reagrupando. Y ese es el concepto que ha utilizado Moscú ante esta retirada, y dan a entender que apenas se hayan reagrupado y se hayan afianzado sus fuerzas, van a reconquistar lo que han perdido. Y habrá que ver en qué plazo se da eso. El avance ucraniano ha sido muy rápido, ha sido verdaderamente una operación relámpago, porque esto empezó el 6 de septiembre y en estos pocos días han logrado capturar unos 6.000 kilómetros cuadrados, una cantidad interesante. Yo no sé si, por lo menos en lo que dijo el Ministerio de Defensa ucraniano, dijo 2 veces el área que ocupa Londres. Bueno, Londres ocupa un área muy importante, 6.000 kilómetros cuadrados, no es un área minúscula. Pero eso no es lo más importante. Es decir, 6.000 kilómetros cuadrados de territorio, todo depende de qué territorio. ¿Cuál es la importancia estratégica de ese territorio? ¿Qué es lo que hay allí? Porque si es habláramos del desierto de Atacama, bueno, tú puedes avanzar 50 kilómetros y no hace mucha diferencia. Todo depende qué es lo que hay en esos 50 kilómetros. Y por lo visto, esta zona no es de una importancia estratégica decisiva, pero de un punto de vista psicológico es un gran éxito para los ucranianos, es una inyección a la vena de la moral de las tropas ucranianas. Esto ha sido festejado en toda Ucrania y, claro, cae muy mal, es un golpe duro para Rusia y han empezado cuestionamientos a la estrategia que ha seguido Rusia. Han habido incluso críticas de los sectores ultranacionalistas contra Vladimir Putin, incluso, de todas maneras, contra el ministro de Defensa. Pero ha generado un malestar en los sectores nacionalistas rusos que son partidarios de una ofensiva mucho más decidida y más eficaz, porque este es un segundo revés importante. El primero, realmente grande, fue en la no captura de Kiev y de haberse tenido que retirar de la capital ucraniana después de haber concentrado una cantidad muy importante de fuerzas. Todo se diluyó y decidieron ir hacia el este. Bueno, ahora están en el este, que es la zona más proclive a Rusia. Hay población que es afín a Rusia, son rusoparlantes, y allí están sufriendo este revés. Y eso abre dudas no sobre
que Ucrania va a ser capaz de ganar la guerra. Este es un incidente y en todas las guerras hay iris y venires, pero este revés demuestra que el ejército ucraniano tiene capacidad organizativa y que la inyección de ayuda que ha recibido de Occidente también está teniendo un efecto, lo ha revitalizado y ha podido poner, por lo menos en esta coyuntura, en jaque a los rusos. Hay algo, no cabe hablar de algo humillante, porque en la guerra a veces las cosas se dan y otras veces no se dan, pero igual es significativo que Ucrania le esté infligiendo esta derrota a Rusia. Raúl, tú mencionaste hace ya algún tiempo que se había entrado en una fase que denominaste una guerra de desgaste, que básicamente lo que hace es que tú tienes una serie de circunstancias, de contactos bélicos, muertos aquí, muertos allá, pero que son lo suficientemente pequeños como para que no terminen las cosas, sino que básicamente las prolonguen, digamos, hasta que una de las dos ya levanta el dedo y dice, sabes que ya no puedo más, y por lo tanto eso termina ahí. Pero lo que estamos viendo es algo, fíjate que es bien curioso, porque estamos viendo una situación que ocurre en Europa, digamos, en términos específicos, entre dos países que por mucha tirria que se pueden haber tenido, están hoy día en una de esas situaciones que ya las vimos antes con Estados Unidos y Vietnam, las vimos con los rusos y Afganistán, Estados Unidos con Afganistán, que es que cuando ya entraron a tener que hacer lo que quieren hacer, no se pueden retirar en la mitad. Entonces, ¿cómo se produce la siguiente etapa de esto? ¿En algún momento dado o esto se para o esto, bueno, escala de nuevo? Sí, muchas veces las guerras terminan por agotamiento de algunos de los bandos. Y me imagino que los rusos apostaban a eso, a que no necesitaban ocupar Kiev simplemente si lograban copar buena parte de Ucrania y en algún momento ocupaban el puerto de Odessa y bloqueaban la salida de los granos, que son uno de los insumos o una de las exportaciones más importantes de Ucrania, podían generar un tal caos económico o tal debilidad económica que Ucrania se vería obligada a negociar simplemente por asfixia económica. Pero Occidente, Estados Unidos principalmente, le ha dado todo el oxígeno que necesita Ucrania. Y si tú empiezas a ver los montos de la ayuda estadounidense, son colosales, son miles y miles de millones de dólares que cada mes o cada 2 meses hay un nuevo paquete de ayuda, y Estados Unidos ha hecho el cálculo que esta es la forma más económica de pelear contra Rusia y de mermar su poderío. Le ha generado enormes bajas y deficiencias a su ejército, y sin mover un solo soldado estadounidense le ha brindado sistemas de artillería muy eficaces, y todo esto ha potenciado la capacidad de Ucrania, además del apoyo moral que recibe no solo de Estados Unidos, sino que el conjunto de Europa Occidental. Por lo tanto, en esa situación, Ucrania ha recibido mucho apoyo, y eso es lo que le ha permitido enfrentar el combate hasta este momento, porque sin esa ayuda masiva que le ha brindado Estados Unidos, es cuestionable que con sus propios recursos hubiese sido capaz de levantar una resistencia de estas características. Ahora, los ucranianos han sido muy astutos militarmente, porque ellos generaron, bueno, esto es clásico en todos los conflictos, hicieron una maniobra diversionista, como se llama, o de engaño, y hicieron creer a los rusos que los iban a atacar en el sur. Y los rusos desplazaron una buena cantidad de sus tropas esperando una ofensiva en el sur, e hicieron una serie de movimientos de tropas para hacer creer a los rusos que allí se preparaba el ataque, y finalmente los han atacado en el noreste. Y los han pillado con la guardia abajo. De manera que este es un éxito táctico muy importante de los ucranianos, o si lo quieres decir de otra manera, un fallo significativo
de la inteligencia militar rusa que se dejó sorprender, porque en definitiva son ellos los que en la inteligencia, esa es la misión específica de la inteligencia militar, es saber dónde viene el ataque, tener infiltrados en el ejército ucraniano y saber dónde están concentrando su fuerza. Y de hecho, por las narraciones que provienen del frente, ellos hicieron el ataque con mucha inteligencia, mandaron una cantidad modesta de tanques ucranianos, dando a entender de que el ataque verdadero en realidad era un ataque diversionista. O sea, estaban tratando de distraer a los rusos y la inteligencia rusa sacó la conclusión, nos quieren engañar. No, seguro que vienen en el sur. Y bueno, hemos visto tantas películas y tantas narraciones de lo que pasó, de las distintas batallas en la Segunda Guerra Mundial, donde las operaciones diversionistas o distractivas estaban a la orden del día permanentemente, y especialmente en esa batalla o en esa operación crucial, decisiva, que fue el día D, cuando las fuerzas occidentales anglo-americanas desembarcaron en Europa y tenían que tratar de evitar que las fuerzas nazis, el ejército alemán de Hitler, sacar a sus tropas de las playas donde iban a desembarcar, y en gran medida lo consiguieron. Oye, sí, estaba pensando que aquí estamos hablando de dos países que están prácticamente, uno al lado del otro, digamos, por lo tanto, el tránsito de uno para allá no es una cosa que requiera, qué sé yo, como cuando tú tenías la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos tenía que tener un frente en Japón, digamos, donde había que desplazarse y mover una cantidad enorme de vehículos para allá. Pero igual, claro, pero igual, aquí en esto de los rusos y los ucranianos, hay hasta ahora un involucramiento directo de las dos fuerzas, por cierto. Pero tú lo has dicho ya varias veces, por ejemplo, la logística del abastecimiento, los repuestos, las bombas, todas esas cosas que empiezan a llegar, ¿cómo las ven los países en conflicto? ¿No las ven como un enemigo que suministra pertrecho, en el caso de los rusos a Estados Unidos, y probablemente en el caso de los ucranianos a qué sé yo, a qué países están permitiendo la entrada de los rusos a Ucrania por distintos lados? Sí, por supuesto, lo ven así, y Rusia no ha hecho ningún secreto que Estados Unidos es el que alimenta a Ucrania y que la guerra es posible en gran medida por la ayuda norteamericana, pero Rusia no tiene la capacidad o no está dispuesta a asumir los riesgos que significaría enfrentarse con Estados Unidos. Por lo tanto, pese a que sabe que hay un flujo permanente, hay un convoy de ayuda que está llegando diariamente a Ucrania, es poco lo que puede hacer al respecto. Ahora, incluso la propia Rusia está teniendo problemas con algunos insumos y se dice que está obteniendo ayuda de Corea del Norte, que Corea del Norte le está facilitando algunos elementos de cohetería, porque, eso es un problema de logística. Después de 6 meses, 7 meses ya de conflicto, empieza, digamos, las reservas, los almacenes empiezan a vaciarse y tienes que conseguir, aunque tú estás fabricando, no siempre logras reemplazar la enorme cantidad de munición que estás utilizando, y en circunstancias como esta tienes que recurrir a terceros países. Y en este momento, según informaciones occidentales, es difícil verificarlo, pero Estados Unidos señala que Rusia le está comprando a Corea del Norte y que Corea del Norte está muy dispuesta a vender. También se dice que Irán le está vendiendo drones a Rusia, que ha hecho un intercambio, le pasa drones a cambio de aviones de última generación, de aviones de combate, de los cuales Irán tiene muy poco, y que, se están haciendo todas estas negociaciones, sin duda alguna. Y por supuesto, Ucrania
le ha comprado Turquía, le ha comprado Israel, en fin, hay todo tipo de negociaciones y habrá que ver cuáles de ellas son reales, porque también se especula y los propios combatientes echan a correr rumores interesados, es decir, pero hay mucha información que está circulando al respecto. Bueno, estaremos atentos y vamos a volver a conversar de esto como lo hemos estado haciendo desde que partió esta guerra, y ya a estas alturas dejaron de ser escaramuzas hace mucho rato, así es que estaremos conversando más temprano que tarde, Raúl. Gracias. Por desgracia, sí, así va a ser. Chao.